un par de ejemplos más, ¿sí? Por las dudas. 2x menos 1. Bien. Raíz. Les pongo este ejemplo para que vean sin un número al costado, ¿sí? 0 cuadrado sigue siendo 0, pasan el 1, pasan el 2, 0,5. Ordenada. En esta también puse a propósito un menos 1 para que vean qué pasa con la raíz negativa, ¿sí? No corta, no existe, como lo quieran expresar. Punto de inicio o punto de arranque. No hay ningún número solo, así que 0. Y el número que anula la expresión de adentro, recuerden que es el contrario de este, 1 sobre 2, un medio, o 0,5. Verán que este número coincide, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde está la raíz es el mismo punto de arranque. Lo que tiene bueno este ejemplo es que con los tres cálculos que hice voy a marcar un solo punto. Este. ¿Por qué? Porque la raíz es 0,5 y el punto de inicio es 0,50. Como es positivo es 1, la gráfica es de esta forma, ¿sí? Media parábola hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Toda curva según el teorema por cuántos puntos tiene que pasar. Lo dijimos varias veces, sí, lo dijimos en clase, lo vuelvo a repetir ahora. Toda curva pasa por 3. Con 2 puntos se define una recta, con 3 una curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener un punto solo marcado, ¿sí? Con los 3 cálculos que hice, vamos a tener que recurrir a lo que expliqué en un video anterior, ¿sí? Que se le llama punto soporte. O lo que ustedes deben conocer como tabla de valores, ¿sí? Lo pueden hacer en forma de tabla, como quieran. ¿Sí? Hacen una tablita y colocan 2 valores o 1 o lo que necesitan. Generalmente muchos, en vez de tirar valores así arbitrarios, piensan un minuto de qué valores le conviene para que quede números cómodos, ¿sí? O sea, raíces de números conocidos, para no empezar con los decimales y no hacer una gráfica así con valores incómodos. Por ejemplo, si yo reemplazo el 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Me queda cómodo para la raíz, ¿sí? Entonces, me conviene el 1, porque con 1 me queda la raíz de 1, que es 1. Otro número, por ejemplo, podría ser 4, ¿por qué? 2 por 4, no, 4 no, 5. 2 por 5, 10, menos 1, 9. La raíz de 9, 3. ¿Ven? Es cuestión de, y si no, chicos, cualquier número, y agarran la calculadora y hacen la raíz. Yo por una cuestión de comodidad, para que quede más prolijo, para que la demarcación quede con números enteros, ¿sí? 2 por 5, 10, así que me conviene el 5. Tengo 2 por 5, 10, menos 1, 9. La raíz de 9, 3. 2 puntos para marcar en el eje que son cómodos. Bueno, voy a hacer un cambio de... No, está bien, me queda cómodo igual. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, me entra justo. Bien, entonces para 1, 1 y para 5, 3. Verán la forma bien definida, ¿sí? Respeten siempre que tiene que quedar como una forma de media parábola. Bien. Un ejemplo más de fraccionaria, también en forma particular. Van a ver algunos ejercicios en la guía que tienen, por ejemplo, la expresión fraccionaria aparte un número. Eso es simplemente para refrescar la memoria para que junten en una sola fracción simple, ¿sí? En la facultad por ahí te dan graficar funciones fraccionarias o racionales y la expresión es una suma o resta de fracciones. La expresión suma y resta de expresiones fraccionarias lo vieron en tercero o cuarto. ¿Sí? Es simplemente para ver si recuerdan cómo se juntan fracciones. Como un divisor, saben que se multiplica,
se divide, se multiplica, y si no, una mecánica mucho más recomendable es multiplicar cruzado. Por ejemplo, yo tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? Abajo multiplico, y después 5 por 1, 5, y 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, proporción interna. Es más rápido. Bien, entonces, 1 por x es x, y esto por 2, 2x más 2. Entonces, la expresión final para graficar es 3x más 2 sobre x más 1. ¿Sí? No lo voy a graficar simplemente los elementos, ¿sí? O las famosas 4 tapadas. En la facultad es muy común observar la gráfica desde la función, no hacer los cálculos porque realmente lo tomamos como una pérdida de tiempo porque son cálculos relativamente sencillos. Pasan el 2 restando, el 3 dividiendo, ¿sí? Menos 2 tercios. La ordenada, recuerden que es reemplazar por 0, por lo tanto les va a quedar la cola, el número de arriba y el número de abajo. Asíntota horizontal, los de adelante, ¿sí? Dominante y dominante. Si no hubiera, tómelo como 0, ¿sí? Donde sí tiene que haber es abajo, porque si no, no sería una función homográfica o racional, ¿sí? Tiene que haber una variable abajo del renglón. Entonces la asíntota horizontal tenemos 3x arriba, x abajo, simplifican y queda en 3. Y por último, asíntota vertical, recuerden el número que anula lo de abajo, ¿sí? Si no lo ven, igual van a hacer y lo despejan, pero generalmente con expresiones así no hay mayores problemas. Si recuerden que es lo contrario, la misma lógica que acá, lo contrario, 1 sobre 2. Acá, menos 1 sobre 1, o sea, menos 1. ¿Estamos bien? O sea que gráficamente así no voy a hacerlo en forma detallada, así no voy a trasladar los puntos, simplemente para que vean la forma. Corta en menos 2 tercios, ¿sí? Corta en 2, horizontal en 3, vertical en menos 1. ¿Sí? Acá está una forma que todavía no está definida porque nos falta el tercer punto. Punto soporte, convendría de este lado, un número cómodo por ahí sería el 1, ¿sí? Con 1, 3 por 1, 3 y 2, 5. 1 y 1, 2, 5 medios, o 2,5. 1, 2,5. Con esos 3 puntos ya tienen definida la curvatura, ¿sí? Después recuerden que tienen que trasladar tomando como este punto central. O sea que la gráfica quedaría de esta manera. ¿Estamos bien? Simplemente este ejemplo era para mostrar cómo se unifica, ¿sí?, una expresión fraccionaria en una función clásica homogénea que tiene que estar expresada en una fracción simple, ¿sí?, para poder determinar más que nada y sobre todo las asíntotas. Bien, recuerden estos casos, ¿sí?, si coincide o si pierden la ordenada, porque muchas veces por ahí tienen la raíz pero no tienen la ordenada y marcan 2 puntos. Recuerden que tienen que agregar puntos soportes, 1 o 2 o ninguno. Por ahí tengan los 3 elementos como fueron los ejemplos anteriores que di, ¿sí? Y con esos 3 valores pueden graficar la función. Pero si pierden alguno de estos elementos, raíz ordenada, punto de inicio lo va a tener siempre. Si pierden alguno de estos 2 elementos, agregan puntos soportes, ¿sí? Ya no es como antes que se hacía una tabla de valores con 5, 6, 7 valores. Uno se aferra ahora al teorema que la curva se define solo con 3 valores, ¿sí? Raíz lo tengo que calcular, la ordenada lo tengo que calcular, punto de inicio o punto de inflexión hay que calcularlo. El tema es que algunos de estos 3 elementos, 2 principalmente, este siempre lo van a tener, 2 se puede perder o puede llegar a haber alguna coincidencia de valores. Si entonces uno marca menos cantidad de puntos, como es este caso que marcamos uno solo, entonces necesito 2 puntos soportes, ¿sí? Bien, y esto era para mostrar cómo significa, que no creo que tengan problemas a esta altura, pero bueno, viene bien el ejemplo.